Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios de la Tierra, las profundidades del lago Baikal. Este lago, el más profundo del planeta, encierra muchos misterios que obsesionan a investigadores de todo el mundo. ¿Podría el lago Baikal albergar una civilización submarina? ¿Qué secretos esconden sus gélidas aguas? Desde inexplicables fenómenos luminosos hasta misteriosas estructuras submarinas, tres asombrosas historias sobre el lago Baikal suscitarán aún más preguntas, y quizá desvelen lo desconocido. ¿Estás preparado para conocer los secretos que esconde este misterioso lago? En 2023-2024 se plantearon nuevas teorías e hipótesis sobre los misterios del lago Baikal, lo que despertó una nueva oleada de interés entre investigadores, entusiastas e incluso testigos presenciales. Las nuevas versiones de los hechos, los testimonios de los residentes locales y los avances tecnológicos han proporcionado nuevos datos que hacen replantearse las ideas tradicionales sobre el lago. Los descubrimientos realizados en estos años no tienen precedentes y pueden cambiar nuestra comprensión de la historia del lago Baikal. El lago Baikal siempre ha atraído a científicos y exploradores por su profundidad y sus aguas cristalinas, pero en los últimos años se ha convertido en el centro de atención de quienes creen en las civilizaciones submarinas. El lago Baikal no solo es el más grande del planeta, sino también el más profundo, y sus gélidas aguas encierran muchos misterios. Aunque las expediciones científicas suelen investigar en él, en 2023, un grupo de arqueólogos y biólogos de Rusia y China hicieron un descubrimiento que desconcertó a la comunidad científica. Durante una de sus inmersiones en aguas profundas, los investigadores, equipados con la tecnología más avanzada, se toparon con inusuales formaciones pétreas a más de 1500 metros de profundidad. En un principio, los geólogos creyeron que podría tratarse de antiguas formaciones naturales causadas por procesos tectónicos, pero cuando se acercaron a ellas, los científicos registraron claras huellas de elaboración de la piedra. Algunas de las estructuras parecían arcos y muros geométricamente correctos, que recordaban a las ruinas de edificios antiguos. Los bloques de piedra tenían bordes claros, y algunos de ellos contenían patrones que podrían ser símbolos o jeroglíficos. El estudio demostró que estas estructuras aparecieron en el fondo del lago Baikal, mucho antes de que los humanos empezaran a construir instalaciones similares en la superficie. La singularidad de estas estructuras radica en que es muy raro encontrarlas a tales profundidades, sobre todo con una geometría tan suave, que es una de las razones por las que los investigadores se interesaron por la hipótesis de una civilización submarina. Los expertos han sugerido que estas ruinas podrían pertenecer a una cultura desconocida que existió en la zona ahora cubierta por el lago. Los científicos creen que esta cultura podría haber sido destruida por un cataclismo, tras el cual los restos de sus ciudades quedaron sumergidos. En 2024, el equipo viajó de nuevo al lago Baikal para realizar análisis adicionales. Los buzos trataron de estudiar los inusuales símbolos que encontraron en las paredes de las antiguas estructuras. Estos signos, grabados en grandes bloques de piedra, no se correspondían con ninguna escritura conocida. El análisis de las muestras de piedra demostró que fueron creadas con herramientas capaces de cortar la piedra con increíble precisión, pero no se ha conservado en la Tierra información sobre tales tecnologías en aquella época. Además, los investigadores hallaron diversos artefactos cerca de las estructuras, entre ellos objetos que podrían haber tenido un significado ritual o doméstico. Uno de los artefactos más misteriosos es un objeto metálico que parece parte de un mecanismo que no se corresponde con ningún tipo conocido de procesamiento de metales de aquella época. Este artefacto impresionó a los científicos por su complejidad y precisión de fabricación, lo que dio pie a hipótesis sobre la presencia de tecnologías muy desarrolladas en culturas desconocidas. Paralelamente a los hallazgos arqueológicos, los científicos han estado estudiando las anomalías geomagnéticas observadas en ciertas partes del lago. Estas anomalías podrían deberse tanto a procesos geológicos naturales
como a la influencia de fuentes de energía desconocidas. La investigación reveló una mayor actividad en ciertas zonas del fondo, donde se observaron fluctuaciones magnéticas que podrían afectar al funcionamiento de los aparatos e incluso causar extraños fenómenos luminosos, descritos por los residentes locales. Curiosamente, desde hace muchos años, los lugareños cuentan leyendas sobre gente del agua, que, según los mitos, vive en el fondo del lago Baikal y puede influir en la vida de la superficie. Según los antiguos, estas criaturas pueden provocar una tormenta o un desastre natural si se les molesta. Desde un punto de vista científico, esto parece un mito, pero tras los recientes descubrimientos, algunos científicos no descartan la posibilidad de que una antigua cultura pudiera efectivamente vivir cerca del lago Baikal e incluso tener contacto con los pueblos locales. Además, se han registrado numerosos casos de extraños fenómenos luminosos en la superficie y bajo el agua del lago Baikal. Uno de estos fenómenos fue captado en vídeo en el verano de 2024. Esferas brillantes de luz que aparecían sobre el agua y luego desaparecían abruptamente, como si se hundieran en las profundidades del lago. Estas observaciones se realizaron con las cámaras de infrarrojos más modernas, que permitieron un análisis más detallado del fenómeno. Los investigadores plantearon varias hipótesis sobre la naturaleza de estas esferas luminosas, desde efectos electromagnéticos naturales hasta la posible existencia de fuentes de energía submarinas desconocidas, el descubrimiento de estructuras subacuáticas, artefactos, anomalías geomagnéticas y fenómenos luminosos han llevado al Baikal a un nuevo nivel de interés entre los investigadores. Las nuevas teorías e hipótesis surgidas en los últimos años plantean interrogantes sobre la posible existencia de culturas desconocidas o civilizaciones antiguas que hayan dejado sus huellas en el fondo de este majestuoso lago. ¿Es posible que se trate de los restos de una antigua civilización que existió mucho antes de nuestra era? ¿O son estos fenómenos y estructuras el resultado de procesos naturales desconocidos, o tal vez la consecuencia de la interferencia en nuestro pasado de fuerzas externas? Las preguntas siguen abiertas, y el lago Baikal continúa guardando sus secretos, atrayendo la atención de investigadores y amantes del misterio de todo el mundo. Cada nuevo descubrimiento plantea aún más preguntas de las que responde, pero es precisamente esta incertidumbre la que hace que el lago Baikal sea tan misterioso y atractivo para seguir investigando. Las expediciones científicas prosiguen su labor, y quizá los próximos años nos deparen descubrimientos aún más impresionantes que cambiarán nuestra comprensión de este increíble objeto natural. En 2023-2024, el interés por los misterios del lago Baikal no hizo más que crecer, sobre todo tras varios informes de gran repercusión sobre objetos extraños avistados en la superficie y en el aire sobre el lago. El lago Baikal es conocido desde hace mucho tiempo como un lugar donde se han registrado fenómenos insólitos, desde destellos de luz anómalos hasta misteriosos objetos que se hunden en el agua y desaparecen en las profundidades. Sin embargo, nuevas pruebas y la tecnología moderna han llevado la investigación a un nuevo nivel, y los investigadores disponen ahora de más información sobre lo que podría esconderse en el lago más profundo del planeta. En el verano de 2023, un grupo de turistas alojados en uno de los pueblos costeros captó con la cámara un objeto luminoso que no se parece a ningún otro fenómeno natural conocido. El vídeo muestra una bola brillante que aparece primero sobre la superficie del lago, planea durante unos segundos, y luego cae rápidamente al agua, emitiendo luz incluso después de sumergirse. Según los testigos, este fenómeno se repitió varias veces durante la noche, y todos los que lo presenciaron relataron una sensación de ansiedad inexplicable. Este caso, como muchos otros, ha atraído la atención de investigadores locales y especialistas en fenómenos anómalos que intentan comprender la naturaleza de tales objetos. Una de las hipótesis planteadas en 2024
fue que los objetos podrían ser desarrollos ultrasecretos que se estaban probando en lugares remotos de Siberia. Sin embargo, esta versión parece poco probable, ya que ninguna de las instalaciones conocidas tiene capacidad para sumergirse a más de 1500 metros de profundidad y luego ascender rápidamente. Otro hecho que aumenta la intriga son los informes de ovnis observados sobre el lago Baikal por pilotos de aviones comerciales y militares. Varias tripulaciones que sobrevolaban el lago a 10.000 metros de altura afirmaron haber visto objetos brillantes que se movían con tal velocidad y maniobrabilidad que ningún avión conocido podría haberlos reproducido. Los pilotos observaron que los objetos tenían forma esférica y emitían una inusual luz azul que cambiaba a roja durante las maniobras. En marzo de 2024, a estos testimonios se unieron otros 2 grupos de pilotos que informaron de avistamientos similares, lo que no hizo sino confirmar la gravedad de la situación y la necesidad de investigaciones adicionales. Uno de los ingenieros que trabajan en el campo de la aviación, que deseaba permanecer en el anonimato, sugirió que estos objetos podrían ser prototipos de nuevas tecnologías que se adelantan a los logros actuales en la construcción de aviones. Sin embargo, la versión de que se trata de pruebas de tecnología moderna no explica por qué estos objetos se ven con tanta frecuencia sobre el lago y por qué algunos de ellos, según testigos presenciales, tienen la capacidad de desaparecer bajo el agua, como ocurrió en 2023. Además, el ingeniero señaló que ninguna aeronave o vehículo aéreo no tripulado conocido puede realizar maniobras tan rápidas en el agua sin sufrir daños, lo que pone en duda cualquier versión oficial. En febrero de 2024, un grupo de astrónomos armados con los últimos telescopios de barrido infrarrojo registró una extraña anomalía en el lago Baikal, que aparece y desaparece en ciertas zonas de la superficie del agua. Según los científicos, en esta zona se produce un aumento a corto plazo de la temperatura del agua y de la actividad magnética. Los científicos sugieren que las anomalías pueden estar asociadas a zonas activas submarinas o incluso a fuentes de calor que se abren como consecuencia de la actividad de las placas tectónicas. Sin embargo, esta teoría no explica por qué los objetos se mueven en el cielo. Posteriormente, en abril de 2024, los investigadores volvieron a registrar anomalías similares, lo que les llevó a sugerir que estos fenómenos podrían ser regulares y requerir una observación a largo plazo. Algunos científicos también plantean la hipótesis de que el lago Baikal puede ser una especie de laboratorio natural donde tienen lugar procesos relacionados con las anomalías geomagnéticas, las fuentes térmicas y el posible impacto en los fenómenos atmosféricos. También se ha sugerido que la interacción entre las placas tectónicas bajo el lago Baikal crea un efecto peculiar que puede generar no solo fenómenos luminosos anómalos, sino también afectar a las trayectorias de los objetos en el aire. Estas hipótesis apoyan la necesidad de seguir estudiando la relación entre los núcleos submarinos y los fenómenos atmosféricos. Estas observaciones vuelven a plantear la siguiente pregunta: ¿qué está ocurriendo realmente en el fondo del lago Baikal? ¿Se trata de fenómenos naturales que aún no comprende la ciencia? ¿O puede ser el lago Baikal una especie de portal a través del cual se producen acontecimientos que no pueden explicarse lógicamente? Los investigadores siguen estudiando estos misteriosos fenómenos, con la esperanza de que nuevas expediciones y análisis aporten respuestas a estas preguntas. A pesar de las numerosas hipótesis, el lago Baikal sigue siendo un lugar que atrae tanto a científicos como a interesados en fenómenos anómalos, ya que el lago aún no ha revelado todos sus secretos. A principios de 2024, nuevas investigaciones sobre el lago Baikal dieron lugar a nuevos misterios. Científicos de Rusia y Japón iniciaron un estudio en profundidad del lecho del lago, apoyándose en modernos sonares y vehículos robotizados para realizar prospecciones a gran profundidad. El objetivo era encontrar una explicación a los fenómenos y criaturas insólitos de los que hablan los lugareños desde hace siglos, desde gente del agua hasta misteriosas criaturas submarinas
El lago Baikal esconde muchos secretos, y aunque antes estas historias se consideraban meras leyendas, los últimos descubrimientos nos hacen preguntarnos: ¿quizá haya más verdad en estas historias de lo que pensábamos? Según las leyendas locales buriatas, el lago Baikal alberga criaturas que los antiguos llamaban gente del agua. Estas criaturas, según testigos presenciales, tienen forma antropomórfica, pero se distinguen porque sus cuerpos están cubiertos de escamas o de una piel brillante que resplandece en el agua. Los lugareños dicen que la gente del agua no es peligrosa para quienes no perturban el lago. Además, hay historias de pescadores que se ahogaron en el lago Baikal, pero sobrevivieron misteriosamente, afirmando haber sido salvados por estas criaturas. En febrero de 2024, un grupo de investigadores del Instituto Ruso de Oceanología inició una nueva serie de inmersiones en aguas profundas del lago Baikal. Durante una de las expediciones, consiguieron captar con la cámara algo extremadamente extraño. A unos 800 metros de profundidad, el vehículo submarino se topó con grandes sombras que se movían rápidamente, desapareciendo detrás de estructuras de piedra. Al analizar el vídeo en detalle, los científicos observaron que las formas de estas sombras eran diferentes de las de los peces u otra vida acuática conocida en el lago. Algunas parecían tener extremidades que parecían manos, o incluso aletas que se movían de forma similar a la humana. Estas imágenes han atraído la atención tanto de científicos como de investigadores de lo paranormal. Una de las teorías planteadas por los investigadores es que en las profundidades del lago Baikal puede haber criaturas desconocidas para la ciencia, que están adaptadas a las condiciones extremas de la vida a grandes profundidades. El ecosistema único del lago, con una alta concentración de oxígeno y mínimas fluctuaciones de temperatura, hace del lago Baikal un entorno ideal para el desarrollo de especies especiales, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Las numerosas historias sobre extraños hallazgos que los pescadores sacan a veces a la superficie desde las profundidades del lago añaden aún más intriga. En 2023 apareció en la superficie del lago una extraña estructura metálica con un gran número de agujeros y aspecto de ser parte de un vehículo submarino. Un análisis detallado del material reveló que su estructura no se correspondía con ningún metal conocido en la Tierra. Los resultados de la investigación siguen siendo clasificados y no ha habido comentarios oficiales de las organizaciones científicas. Además, durante otra inmersión en abril de 2024, los investigadores observaron extrañas formaciones de piedra en el fondo del lago que parecían estructuras antiguas. Estas estructuras de piedra estaban cubiertas por una gruesa capa de algas y sedimentos, lo que atestiguaba su antigüedad. Tenían forma de figuras geométricas regulares, lo que no es típico de las formaciones naturales, y esto dio pie a la hipótesis de que estas estructuras podrían ser de origen artificial. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de los restos de una antigua ciudad que se sumergió bajo el agua como consecuencia de acontecimientos catastróficos, tal vez un terremoto u otro desastre natural. Las cámaras submarinas también registraron la presencia de extrañas señales luminosas procedentes de debajo del agua a unos 1000 metros de profundidad. Estas señales luminosas eran de naturaleza regular y cambiaban de intensidad, lo que llevó a los científicos a especular sobre el posible uso de la luz para comunicarse entre seres desconocidos o incluso para señalar a otros objetos. Algunos expertos sugieren que estas señales podrían estar relacionadas con corrientes submarinas o con el movimiento de placas tectónicas, pero aún no hay pruebas exactas. Otro hecho curioso que ha despertado gran interés es el fuerte aumento de la actividad magnética en ciertas zonas del fondo marino del lago Baikal. Los investigadores utilizaron magnetómetros especiales para medir el nivel del campo magnético a distintas profundidades y descubrieron que en algunos lugares las fluctuaciones magnéticas eran tan fuertes que afectaban al funcionamiento de los equipos, provocando su avería. Estas anomalías, según algunos investigadores, pueden ser señal de grandes conjuntos metálicos submarinos
o incluso de antiguos artefactos tecnológicos que han conservado su actividad energética hasta nuestros días. Las investigaciones también han llamado la atención sobre formas biológicas inusuales que se han descubierto a grandes profundidades. Uno de los descubrimientos más misteriosos fue el de organismos con capacidad de bioluminiscencia, que emitían una tenue luz verdosa que les ayudaba a navegar por las oscuras profundidades. Los científicos sugieren que estos organismos pueden ser antiguas reliquias que han sobrevivido en las condiciones del lago Baikal debido a su aislado ecosistema. Las propiedades únicas de estos organismos podrían indicar la presencia de especies desconocidas que han evolucionado aisladas durante millones de años. Estos sucesos refuerzan la suposición de que puede haber otra civilización en el fondo del lago Baikal, o al menos vestigios de antiguas tecnologías que quedaron de tiempos oscuros. Algunos investigadores ya expresan la audaz teoría de que el lago Baikal puede ser una especie de portal o base creada por fuerzas desconocidas, y que estas fuerzas siguen activas incluso hoy en día. Sostienen que las numerosas anomalías observadas en el fondo del lago no pueden explicarse únicamente por factores naturales, y podrían indicar las actividades de una civilización muy desarrollada que existe en paralelo a nosotros. ¿Se trata realmente de criaturas desconocidas que viven en el fondo del lago? ¿O son solo fenómenos naturales que aún no tienen explicación científica? Y la pregunta principal: si estas criaturas existen, ¿son peligrosas para los humanos? Aún no hay respuesta, pero una cosa es cierta: el Baikal sigue guardando sus secretos, desafiando a la ciencia y la imaginación modernas. Baikal no es solo un objeto natural, sino también un reto para todo aquel que quiera explorar lo desconocido. Sus profundidades guardan secretos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia, la tecnología y la vida en la Tierra. Las expediciones científicas que se realizan aquí apenas están empezando a desvelar este vasto misterio, y quizá en un futuro próximo obtengamos respuestas a preguntas que han permanecido sin respuesta durante tanto tiempo. Pero para ello hacen falta nuevas tecnologías, nuevos enfoques y tal vez la voluntad de aceptar que nuestra comprensión del mundo dista mucho de ser completa. El lago Baikal sigue atrayendo con su incógnita y sigue siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta.